Compañeros, buenos días. Ya con, con esta cantidad de compañeros y esperando que lleguen más, vamos a dar inicio. El tema que he preparado más o menos para el taller de hoy es un poco amplio, por eso es que lo conveniente es tratar de empezar ya. Como les había dicho, la vez pasada habíamos visto un poco sobre lo que es el análisis fasorial, todo lo que tiene que ver con los fasores, tanto en circuitos que contienen resistencias y bobinas y capacitores. Y les había dicho que no había desarrollado una teoría con respecto a la potencia, lo que viene a ser potencia activa, reactiva, potencia aparente. Por eso en este taller he creído conveniente ponerle más a fondo, más todo sobre el análisis de potencia. El contenido en sí solamente vamos a ver lo que es potencia en circuitos eléctricos en régimen de corriente alterna sinusoidal y también algún problema que es básico de práctica calificada de la tercera, que suele venir sobre estos temas, y también potencia compleja, es decir, vamos a abarcar el inciso 1 y el inciso 2. El inciso 1 es un poco amplio, eso sí, en la parte teórica, y tiene bastantes problemas de aplicación, y el inciso 2 es un poco ya más simple con respecto a la parte teórica. Y como objetivo es el de comprender los términos de potencia activa, reactiva, aparente, así como su aplicación a los problemas. Los problemas que se presentan en tipo práctica, más que nada. Entonces voy a sacar un puntero. Entonces el primer inciso es potencia en un circuito eléctrico en régimen de corriente alterna sinusoidal. Estamos analizando todavía esto de la corriente alterna. Ya más adelante se viene lo que es transformadores y corriente trifásica, que básicamente la corriente alterna es la base para ese tipo de circuitos. Entonces, consideremos un dipolo eléctrico. Un dipolo eléctrico me refiero a simplemente una fuente de voltaje que tiene dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Entonces, por ejemplo, observen acá un dipolo eléctrico y que está relacionado con una red lineal. Esta red lineal puede contener capacitores, inductores, resistencias, puede ser de cualquier forma. Acá lo que interesa es analizar este dipolo, esta fuente de voltaje, que está sometida a un voltaje U sub T y que por el cual circula una corriente I sub T. Ese voltaje lo podemos expresar de esta forma. Observen que acá se presenta el raíz de 2. Esto viene a ser el voltaje máximo y este U viene a ser el voltaje eficaz. El voltaje eficaz multiplicado por raíz de 2 me da el voltaje máximo. Esto multiplicado por el coseno, que es lo que lo hace variar con respecto al tiempo. Lo mismo para la corriente. La corriente está expresada de la misma manera, solo que está desfasada, un ángulo phi, está atrasada, podríamos decirle atrasada con respecto al voltaje en este ángulo phi. Si este ángulo phi fuera negativo, toda esa expresión sería positivo y estuviera adelantado con respecto al voltaje, pero si fuera positivo, se mantendría este signo y estuviera atrasada con respecto al voltaje. Entonces, la potencia, ¿cuál sería esa potencia que absorbe este dipolo, esta fuente de voltaje? Sabemos que la expresión para la potencia es simplemente corriente por voltaje. Eso se cumple tanto para resistencias y en cualquier tipo de circuito. La potencia en un determinado elemento es simplemente el voltaje por la corriente. En este caso, como el voltaje y la corriente cambian con respecto al tiempo, eso voy a tener que tenerlo en cuenta. Acá lo que simplemente hago es multiplicar esta expresión por esta expresión. Me resultaría esta expresión de acá. Entonces ya tengo la potencia en función del tiempo. Pero esta potencia es un tanto desconocida, no es conveniente. Conviene ver si podemos simplificarla aún más. Y nos damos cuenta de que acá se puede aplicar una ley de trigonometría, que es precisamente la que observan acá. Que el producto de cosenos es la mitad de la suma de cosenos de la suma de los ángulos más el coseno de la diferencia de los ángulos, la que observan acá. Esto de acá, esta ley de trigonometría, lo puedo aplicar a esa expresión para tratar de separarlo un poco más. Un medio sería con el 2 y me quedaría de esta forma. La suma
La suma es 2 omega t menos phi y la diferencia es simplemente el phi, coseno de phi. Es decir, tendría esta forma. Lo que yo estoy tratando de hacer es de que esta potencia que varía con respecto al tiempo, tratarla de separar en términos que puedan ser visibles con respecto a los instrumentos de medición, como es la potencia activa, por ejemplo, que todavía no la he definido en este caso. Simplemente estoy viendo cómo se relaciona la potencia. Y hasta el momento hemos llegado hasta esta expresión. Ya. Acá, por ejemplo, ¿qué se tiene? Señales instantáneas de tensión, corriente y potencia. Acá tenemos expresado el tiempo, o el omega t en este caso, con respecto a la potencia, el voltaje y la corriente. Por ejemplo, la primera podría ser, si queremos graficar la tensión, vendría a ser esa expresión, el coseno. Acá no hay una fase, no hay un desfase, por eso se comienza de su máximo posible. Y ese valor de la tensión seguiría este sentido, el que observan de esta línea continua. Esa sería la gráfica para la tensión en ese dipolo eléctrico que lo puede observar. Y la corriente en este caso sí está desfasada. Además tiene una amplitud diferente que la amplitud de la corriente. Por eso es que observan que la amplitud de la tensión en este caso es mayor que la amplitud de la corriente. Además está desfasada. Este desfase me hace que no empiece en 1 el coseno, en su máximo posible el coseno, sino que empiece en otro valor. La gráfica para la corriente sería estas líneas discontinuas. Entonces ya hemos podido graficar la tensión, hemos graficado la corriente. Ahora la potencia que estaba dada por la tensión por la corriente y también expresada de esta forma, con la que hemos visto al inicio, antes de simplificarlo, vendría a ser esta forma de acá. Lo primero que podríamos darnos cuenta es de que en una onda o mejor dicho, en una semionda pueden observar, por ejemplo, de la corriente. En esta semionda, la potencia tiene dos ondas. Es decir, va a tener mayor frecuencia la potencia que con respecto a la tensión y con respecto a la corriente. Eso es una cosita. Otra cosa, acá por ejemplo, pueden observar que el desfase es hacia la derecha. Este negativo me hace que la gráfica del coseno se desplace hacia la derecha. Por eso es que acá este omega t va a tener el valor de phi, haciendo que esto sea 0 y coseno de 0 me da 1, haciendo que sea su valor máximo posible. Entonces, esas serían las gráficas de la potencia, de la tensión y de la corriente. Otra cosa a darse cuenta es de que cuando nosotros pasamos estas funciones dependientes del tiempo a sus formas fasoriales, acá por ejemplo la forma fasorial de acá, de este u va a ser el u, su valor eficaz, con ese tipo ángulo, con esa L, y acá su ángulo sería 0. Acá no tendría un ángulo. En cambio, acá la corriente, su expresión fasorial sería el valor eficaz, el I, con un ángulo de desfase de menos phi. Eso lo podemos observar en esta gráfica. La corriente tiene un ángulo 0 y la tensión tiene un ángulo 0 y la corriente tiene un desfase negativo con respecto a su tensión. De esta manera sería. Esta es otra forma de expresar los fasores. Usualmente se lo expresa con la raya encima, pero en algunos textos se lo expresa con una raya abajo también. No habría ningún problema. Acá, por ejemplo, ¿qué es lo que está sucediendo? Pueden observar de que tanto la corriente como la tensión están siendo positivas. Por lo tanto, se mantiene la polaridad y la corriente también mantiene el mismo sentido que el que habíamos puesto anteriormente, que el de acá. Entonces, tanto corriente como voltaje son positivos y se mantiene la polaridad y se mantiene el sentido de la corriente. Luego, mientras transcurre el tiempo, observamos de que la corriente aún se va a mantener positiva, pero en este caso el voltaje, la tensión, ya va a pasar a ser negativo. Si mi tensión es negativa, lo que significa es de que se invierte la polaridad.
Y si mi corriente sigue siendo positiva, eso quiere decir que sigue el mismo sentido, como pueden observar acá. Luego, también a medida que está transcurriendo el tiempo, sigue transcurriendo el tiempo, la corriente, tanto la corriente en esta zona, tanto la corriente como el voltaje van a ser negativos porque están debajo de esta línea, van a ser negativos, haciendo de que se invierta la polaridad y se invierta también el sentido de la corriente. Noten también de que esto está muy asociado con la potencia que va a producir, si va a generar esta fuente de tensión, si va a generar potencia o si va a consumir potencia. Si mi corriente sale de un borne positivo, significa que está generando potencia. Pero si la corriente está que entra por ese borne positivo, significa que está consumiendo potencia. Acá, por ejemplo, está generando potencia a esta red eléctrica. Acá está que consume potencia. La corriente estaría que entrar por este borne y tendría que salir por este borne. Está que entrar por el borne positivo, está que consume potencia. Aquí nuevamente vendría a salir por esta zona, está que genera potencia. Entonces pueden observar que de que se va manteniendo eso de que consume, genera potencia, consume potencia, genera potencia a medida que transcurre el tiempo. Ahí también lo mismo, ahí y ahí esos serían los casos que se presentan conforme transcurre el tiempo. También notar más adelante vamos a hablar sobre la potencia media, que también se le conoce como potencia activa y tiene este valor. Luego, otras observaciones a forma de nota sobre esta gráfica es la potencia tiene una frecuencia doble que la tensión de la corriente, es lo que les había dicho. Acabo de observar que una semionda de la corriente, en este caso de la corriente, y también pueden verlo para la tensión, hay dos semiondas de potencia, lo que me indica una frecuencia doble. La potencia instantánea también toma valores negativos correspondiendo a los intervalos de tiempo en los que la tensión y la corriente tienen signos opuestos, es decir, uno es negativo y otro es positivo. Esto se deduce de esta expresión si se dan cuenta. Por ejemplo, la potencia va a ser negativa cuando o la tensión o la corriente, una de ellas sea negativa. Si una de ellas es negativa y la otra es positiva, la potencia será negativa. Y la connotación que le damos cuando hay una potencia negativa es de que está consumiendo potencia. Y cuando es positiva es la que está generando potencia. Eso con respecto a esa parte. Ya, como les había dicho, la potencia puede ser positiva o puede ser negativa, pero eso ocurre durante algunos intervalos de tiempo que son frecuentes, que tienen una determinada periodicidad, que ocurren a determinado tiempo. Como pueden observar, pasa un tiempo, la potencia es positiva, luego sigue negativa, positiva, negativa. Eso también depende del valor de la tensión y la corriente para esos instantes de tiempo. Durante esos intervalos se devuelve energía a la fuente que impone el potencial o el voltaje procedente de los elementos pasivos contenidos en el dipolo del receptor. Con dipolo receptor se refieren a la fuente de voltaje inicial que habíamos puesto en el primer gráfico. Acá lo que quiere decir cuando se dice devuelve energía es de que se le está entregando energía, la fuente de voltaje está que consume potencia, está que consume energía. Cuando estos intervalos, cuando la corriente o la tensión, una de ellas sea negativa, está consumiendo potencia. Es lo que les estaba diciendo frecuentemente. Y también notar de que este ángulo, el phi, el ángulo el desfase entre la corriente y la tensión, entre la tensión y la corriente, representa el ángulo entre la tensión y la corriente, justamente, como les había dicho. Ahora, el valor medio, ya habíamos deducido esa expresión, hasta donde habíamos llegado, utilizando esa ley trigonométrica, habíamos deducido que la potencia con respecto al tiempo depende de esta expresión. Ahora vamos a hallar el valor medio. El valor medio es una fórmula que se aplica cuando hay funciones que dependen del tiempo. En este caso, esa fórmula es esta expresión de acá. El valor medio o la potencia
activa o la potencia media, también se le podría llamar, están dados por esa expresión. La integral de 0 a t de esa función, en este caso la potencia, dividida dentro del periodo. Entonces reemplazo, pongo acá toda la expresión de la potencia, resuelvo esa integral y se van a dar cuenta de que como esta es una función periódica que depende del tiempo, esta va a ser afectada. Y como es una función periódica, justamente su integral, su suma de áreas, va a ser 0. Acá esta es una constante porque no hay ningún valor que depende del tiempo, por lo tanto va a salir de la integral, pero va a salir multiplicada por el t. Y ese t con el t del denominador se va a simplificar y solamente me quedará esta expresión. Entonces, la potencia media, el valor medio de la potencia, es el voltaje por la corriente por el coseno del ángulo que forman esos dos fasores. Entonces, ¿qué es lo que puedo? Y también noten de que esta expresión es la que está acá. Por eso decimos que la potencia instantánea porque depende del tiempo, es la suma de la potencia media más un término fluctuante. ¿Por qué fluctuante? Porque depende del tiempo, va a estar cambiando constantemente. En cambio, este término se mantiene constante. Ese término constante vendría a ser la potencia media. Pero entonces ya vimos lo que vendría a representar la primera parte, que es el valor medio de la potencia media de la potencia instantánea. Ahora nos quedaría analizar qué es lo que representa este término fluctuante y eso es justamente lo que hacemos a continuación. Esa expresión de acá la vamos a llevar hasta este punto para tratar de analizarlo más a detalle. Acá también vamos a usar un poco de trigonometría porque observamos que hay un coseno de una diferencia de dos ángulos. Entonces lo podemos separar por el coseno del primero, por el coseno del segundo. Como es coseno y además hay un signo menos, es el opuesto, como pueden recordar de trigonometría, por el producto de los senos de los dos ángulos, quedándome finalmente esta expresión. Acomodándolo un poco, podemos observar que se repite un término, que es el que ya hemos calculado anteriormente, la potencia media, porque es el valor medio de la potencia instantánea. Se repite ese término y le vamos a dar el nombre de potencia media o potencia activa. Potencia activa es con el término que más se le conoce. Y aquí también hay parecido a la potencia media, pero con el seno, ya no con el coseno del ángulo, sino con el seno. A ese se le da un nombre particular, el de potencia reactiva. Entonces, podemos notar, si esto lo llevamos para acá, porque este era un término de la potencia instantánea. Si simplemente lo reemplazamos y lo llevamos nuevamente a su expresión inicial, y acomodándolo y simplificando algunos términos, vamos a obtener esta expresión de acá. La potencia instantánea vendría a ser la potencia media, multiplicado por 1 más el coseno de 2 omega t, más la potencia reactiva, que es el nombre que le hemos dado a esta expresión, multiplicado por el seno de 2 omega t. Estos dos términos reciben nombres particulares. El primero vendría a ser la potencia activa instantánea, porque depende del tiempo en cada instante, y la potencia reactiva instantánea, por lo mismo, porque depende del tiempo para cada instante. Entonces ya vimos cómo está expresada esta potencia instantánea. Como les he dicho, ese término se reemplaza acá. Ya bueno, en resumen, lo que se tiene es que la potencia activa, con el nombre que se le da al P, es conocido por esta fórmula, y, y también que la potencia aparente se calcula como el voltaje por la corriente. Por eso que acá también se lo puede poner como potencia aparente por el coseno de phi. Y la potencia reactiva algo similar, pero ya no con el coseno, sino con el seno. Son fórmulas que hay que recordar o que uno ya lo va memorizando conforme va practicando más problemas. También es necesario tener en cuenta de que la potencia activa se mide en vatios, la potencia reactiva en volt-ampere reactivos y la potencia aparente simplemente en volt-ampere. Es importante recordar las unidades y no confundirse, ya que en problemas te dicen, a veces te pueden indicar de que determinada carga se tiene 8 kilovolt amperio y uno lo puede confundir con potencia reactiva y estaría calculando otra cosa y no sería la solución del problema. Y esto ya un poco más de aplicación.
tiene aplicación en la vida real. Por ejemplo, ¿qué observamos en el mercado? Cuando uno va a comprar máquinas generadoras de corriente alterna, conocidos también como alternadores en las centrales eléctricas, o transformadores, van a observar, se observan catálogos, por ejemplo. Esto más que nada para ver cuál es la aplicación de todo esto de potencia activa, reactiva, aparente, para qué sirve. Es eso, cuando en las máquinas, que usualmente se utilizan en centrales eléctricas y transformadores, que es un tema también que se ve en circuitos eléctricos, se definen sus potencias, es decir, en el catálogo te lo dan simplemente el valor de la potencia aparente. ¿Cómo te das cuenta que es potencia aparente? Porque lo acompañan de esas unidades, voltamperio o kilovoltamperio, megavoltamperio. Es decir, te dan este dato, la potencia aparente. Y eso lo pueden observar en esta imagen, por ejemplo, que sacado de una página de una empresa que comercializa alternadores. Por ejemplo, ¿qué es el dato que te dan? Te dan una descripción, pero el dato importante que te dan es la potencia aparente en kilovoltamperio. En este caso, para este alternador, es de 710 kilovoltamperios simplemente. Pero entonces, ¿qué otra información tengo? El conocimiento de esta potencia, es decir, se refiere a la potencia aparente y la tensión nominal, que es cuasi constante, es decir, prácticamente constante a la que se realiza el suministro. El suministro usualmente es el que te dan las centrales eléctricas, justamente, que vendría a ser de 200, para el caso de Perú, es de 220 voltios. Indican que de acuerdo a esa expresión, es la fórmula que hemos visto para la potencia aparente. Acá podemos observar, si conozco de esta máquina su potencia aparente, conozco la tensión en el suministro de 220 voltios usualmente, y por ende la corriente, la máxima corriente, la puedo calcular. Como les había dicho, la tensión nominal para el suministro acá en el Perú es de 220 voltios. Aquí con este valor y con el valor de la potencia aparente obtengo la corriente. También este, conocer esa corriente, conocer el valor de esa corriente, ya me permite hacer el diseño de los cables que va a usar, cuál va a ser el diámetro, porque hay una relación entre el diámetro y la corriente que puede soportar ese cable. O también el material se le puede ver, como estaba expresado acá. Esa es la importancia de este tema, se podría decir. La aplicación que tiene ya en problemas reales. Otra cosita es estos dos detalles, estos dos puntos es importante que lo recuerden. Las reactancias, ya sean inductivas o capacitivas, es decir, bobinas o capacitores, se expresan en forma de potencia reactiva. Más adelante se observa de que las bobinas y los capacitores solamente me dan potencia reactiva, no me dan potencia activa. Su potencia activa de estos elementos es cero. Algo contrario sucede con el caso de las resistencias. Las resistencias eléctricas, como es el caso de una plancha o el caso de un radiador eléctrico, se especifican en forma de potencias activas y por ello también se le mide en kilowatt. Esas dos cositas es importante tenerlo en cuenta porque a veces me dicen que hay una carga inductiva, pero me dan un dato de, por ejemplo, me podrían dar su potencia reactiva ya de frente. Pero si no recordamos de que solamente estos elementos me dan potencia reactiva, uno puede estarse dudando, preguntando de ¿y dónde está el dato de la potencia activa? Pero hay que recordar de que estos dos elementos no me dan potencia activa, simplemente potencia reactiva. Y para las resistencias eléctricas solamente me dan potencia activa en kilowatt. Ahora, ya con estas dos observaciones, otra definición es el factor de potencia, que es muy utilizado en problemas este término. Y también puede causar problemas cuando escuchamos inducida, capacitiva, corriente en adelanto, en atraso. Pero ahí existe como una regla que lo vamos a ver. Este valor, el factor de potencia, está definido como el coseno del ángulo entre la tensión y la corriente. Y también expresa el cociente entre la potencia activa y la potencia aparente, como lo observan acá. Puede calcularse de esas dos formas. Usualmente piden el factor de potencia, lo podemos hacer por este cociente o lo podemos calcular por el coseno del ángulo entre tensión y corriente.
Y su valor, como es un coseno, puede oscilar entre 0 y 1. No se puede extender a otros valores. Ahora, este punto es muy importante con respecto a, por ejemplo, en el circuito inductivo, la corriente se retrasa la tensión. Eso lo habíamos visto ya más detalle en el anterior taller, cuando habíamos analizado uno por uno, tanto resistencias, inductores, capacitores. Habíamos calculado, en este caso lo que no nos importaba eran sus reactancias. En ese caso lo que nos importaba calcular era sus reactancias, el valor de sus reactancias, así como su magnitud y su ángulo. En este caso ya simplemente lo pongo como conclusión, ya no hago el análisis de por qué se retrasa o por qué se adelanta, sino simplemente ya lo he puesto. En el circuito inductivo, la corriente se retrasa respecto a la tensión. También es lo mismo decir que el factor de potencia va en retraso. Cuando me dicen que el factor de potencia va en retraso, en atraso, me están indicando de que se trata de un componente inductivo. Y esto tiene implicancia de que la potencia reactiva se considera positiva para caso de inductores. Sucede algo contrario con respecto a los circuitos capacitivos, en el que la corriente se adelanta a la tensión. El factor de potencia se dice que va en adelanto y por ende se llega a una conclusión de que la potencia reactiva se considera negativa para este caso. Esto ya lo podemos observar más claramente, todos esos detalles teóricos, en este problema. Este es un problema que saqué del ciclo 2013, un problema medio antiguo, pero usualmente uno puede observar de que este tipo de problemas generalmente suele venir con bastante, suele venir constantemente. En este caso el problema dice: la carga eléctrica de una fábrica consta de las siguientes máquinas y equipos eléctricos. Me da el voltaje y la frecuencia. Se tienen las siguientes especificaciones de placa y me dan cada carga. En este caso 4 tornos, 3 pesadoras, 2 esmeriles, una máquina eléctrica. Por ejemplo, acá con respecto a los tornos me dan el HP, eficiencia, porcentaje, potencia consumida. Ya estos tres datos es suficiente para determinar la potencia activa. Y si quiero la potencia reactiva, ya me voy con el siguiente dato, que vendría a ser el factor de potencia o el coseno del ángulo. Y también ya hemos visto qué quiere decir eso de inductivo, capacitivo, en adelanto, en atraso. En este caso me dicen inductivo. Si volvemos a la diapositiva anterior, ese inductivo lo que me quiere decir es simplemente de que el factor de potencia va en retraso y que la potencia reactiva será positiva. Eso es simplemente lo que me dicen. Si conozco la potencia y el factor de potencia, la potencia reactiva será fácil calcular. Y como me dicen inductiva, su valor será un valor positivo. Una forma de recordarlo es mediante este triángulo, donde se tiene de que el opuesto del ángulo es la potencia reactiva, el adyacente es la potencia activa y su hipotenusa es la potencia aparente. Es una forma fácil de calcularlo. Si tengo la potencia activa y tengo el ángulo, entonces ya es facilísimo calcular la potencia reactiva. Lo mismo se tiene en el siguiente caso. Para los 3 fresadores me dan el HP, la eficiencia y la potencia consumida. Ya con eso uno tiene que pensar, ya con eso es sumamente fácil calcular la potencia activa. Y con el factor de potencia ya es también fácil determinar la potencia reactiva. Y como dice inducida, su valor es positivo. En el siguiente caso ya cambia un poco porque me dicen que consume 500 bars. Aquí lo importante de recordar es qué son esos bars. Esos bars, si recuerdan, las unidades, los bars se representaban para las potencias reactivas. En cambio, la potencia aparente
es simplemente volt amperio, una B y una A, una V y una A. En este caso se le añade la R, por eso ese es significado de que se refiere a una potencia reactiva. Si me dan la potencia reactiva y me dan el factor de potencia, igual va a ser fácil determinar la potencia activa, el P. Como es inductiva, significa que este valor va a ser positivo, el valor que consume es positivo. Ahora el siguiente me dicen kilovolt amperio, ahora ya me hablan de potencia aparente, y así porque las unidades, noten que es importante eso de las unidades, puede causar problemas si es que uno no lo recuerda bien. Acá tengo 8 kilovolt amperio, 8000 volt amperio con el factor de potencia. Acá en este caso tengo la hipotenusa y tengo el ángulo. Es fácil de determinar la potencia activa y la potencia reactiva. Luego me dicen 15 lámparas incandescentes de 100 watts cada uno. Como son lámparas, es decir, son resistencias, por lo tanto no tienen potencia reactiva, su potencia reactiva va a ser 0. Pero la potencia activa va a ser este valor, ojo con el cada uno, este valor multiplicado por el 15. O un horno puramente inductivo, en este caso ya cambia un poco la cosa porque me dan el valor de cuál es esa inductancia. No me dan ni su potencia, no me da factor de potencia, no me dan y no me dan nada con respecto a las potencias, simplemente me dan el valor de esa inductancia. Pero existe una expresión conocida, si conocemos el voltaje al que se somete esa fábrica, conocemos este es la F, si conozco el omega, que es 2πf, y conozco esta inductancia, es sumamente fácil determinar la potencia reactiva que me causa. Ojo que este horno puramente inductivo solamente me causa potencia reactiva y no potencia activa. Sí, luego, esto ya es parte para los problemas. Si todas estas máquinas y equipos trabajan ininterrumpidamente con los valores nominales indicados en su placa durante 15 horas diarias y 325 días al año, me piden determinar el factor de potencia y la corriente que consume esta fábrica. Y aquí me piden determinar el ahorro que se podría usar si el banco de condensadores se corrige a un factor de potencia de 0.95 en retraso. Ese retraso también tenía un significado. Observen un retraso, la corriente se retrasa, un factor de potencia en retraso, indica que es un circuito inductivo, indica que la potencia reactiva se considera positiva. Eso es lo que me indica ese en retraso. Es decir, que con ese banco de capacitores, yo primero, calculando todo con los datos que me dan, voy a determinar un determinado valor de potencia reactiva, un valor de potencia activa y por ende su potencia aparente, con un phi1. Pero luego este banco de condensadores lo que causa, como es un condensador, causa una potencia reactiva negativa, lo que va a causar es de que disminuye esa potencia reactiva. Por eso usualmente es importante eso de la potencia reactiva. Y esto es un programa de aplicación interesante que te permite conocer, de ver cómo mediante esa aplicación del banco de condensadores puedo causar un ahorro, que es lo que generalmente las empresas requieren, poder ahorrar sus recursos. Con ese banco de condensadores yo voy a determinar un nuevo factor de potencia, un Phi2, y lo que me piden es justamente, en este caso me piden el ahorro ¿no? Y eso lo vamos a ver a continuación. Lo primero, el primer paso es simplemente analizar cada carga, una por una. Por ejemplo, empezamos por los 4 tornos. Esta es la fórmula que se usa para determinar la potencia activa. Tienen que recordarla, pero ojo, como tenemos 4 tornos, lo vamos a multiplicar por 4. Me dicen que es de 3 HP, una potencia consumida de 80% y una eficiencia de 93%. Yo le he pasado decimales, he hecho el cálculo, me sale este valor. Ahora, yo siempre para encontrar la relación que existe entre potencia activa y potencia reactiva, me imagino el triángulo de potencias. En este lado va la potencia reactiva, en este lado va la potencia activa, en este lado el ángulo del factor de potencia, acá la potencia aparente. Y para ver la relación entre el P y el Q,
observo de que Q entre P es tangente de phi. Entonces este Q va a ser la potencia activa por la tangente de phi. El phi, lo obtengo del arco coseno de 0.70. Arco coseno de 0.70. Y le saco la tangente a ese ángulo, obteniendo 1.02. Pueden hacer la comprobación si desean. La potencia simplemente la paso acá. Un error que se podría cometer acá, por ejemplo, es de multiplicar por 4. Como decimos que hay 4 tornos, ya yo lo multiplico por 4. Ese procedimiento estaría mal, ya que acá con la potencia ya estoy considerando la potencia total para los 4 tornos. Ya estoy determinando la potencia total. Entonces acá no tendría sentido multiplicarlo por 4 porque estoy trabajando con el valor total, no con el valor individual. Si yo acá no lo multiplicara por 4 y solamente calcularía esta parte, acá es necesario multiplicarlo por 4. Porque en ese caso estaría considerando un solo torno, pero acá ya de frente estoy calculando para los 4 tornos cuál es esa potencia activa total. Así que cuidado con eso. Entonces hago acá la operación, una simple operación, y obtengo este valor. Ojo, ¿cuál es la estrategia acá? Lo que yo quiero para determinar el factor de potencia es determinar el P total de todas estas cargas, el Q total de todas esas cargas, para finalmente hacer mi triángulo, el triángulo ya conocido, y el factor, y calcular este ángulo. Este ángulo lo calculo con una tangente, por ejemplo, si ya conozco este y conozco este, lo calculo con una tangente y le saco el coseno a ese ángulo y ya tengo el factor de potencia de frente, de toda la fábrica, que consume la fábrica. La corriente se puede obtener con un procedimiento parecido, en este caso, porque es un poco extenso, ya no lo he hecho, pero como conocemos de que acá está sometido a 220 voltios, con un desfase de 0 se supone, no me lo dicen por lo que debería suponerlo, y acá tengo una carga, otra carga, otra carga y así. Lo que yo hago es determinar la corriente que circula por esta zona, por este punto. Como tengo el factor de potencia, habíamos dicho ya en la teoría de que el factor de potencia, el ángulo del factor de potencia representa el ángulo entre el fasor voltaje y el fasor corriente. Por lo tanto, si tengo el factor de potencia y tengo el fasor voltaje, va a ser fácil determinar el fasor corriente. Su ángulo me refiero, porque su magnitud se calcula por otro procedimiento. Y luego de obtener las corrientes individuales en cada carga, lo sumo para obtener la corriente que circula, que consume esta fábrica. Eso con respecto a la corriente. La magnitud, como les había dicho, de la potencia de la corriente, lo calculo con esta ecuación. Esto es algo que habíamos visto al inicio, solo que en lugar del V está expresado con una U. Acá el voltaje lo conozco, el factor de potencia lo conozco, la potencia total la conozco y puedo obtener la corriente. Para este caso 50 amperios. El ángulo, como les había dicho, si ya tengo su magnitud, el ángulo lo puedo obtener considerando el factor de potencia y considerando el factor voltaje. En este caso ya no lo he hecho, muy largo va a ser el procedimiento para cada carga. Solamente me voy a enfocar en determinar el factor de potencia. Para las tres fresadoras el procedimiento es similar. Como me dan los mismos datos, casi los mismos datos, simplemente reemplazo en la ecuación que ya es conocida. Este 746 es cuando me dan en HP, por si acaso. Si me dieran de frente en watts, ya no lo multiplico por 746. Pero como me dan HP, eso es como un factor de conversión simplemente, para pasarlo de HP a watts. Finalmente me da la respuesta en watts. Entonces hago todo el reemplace de los datos y obtengo este valor. Para la potencia reactiva sucede lo mismo. Tengo el factor de potencia y tengo la potencia activa, puedo obtener la potencia reactiva. Volt ampere reactivo. Y también lo mismo para calcular la magnitud de la corriente. La fase, ya les dije, se obtiene por otro método. En este caso solamente estoy determinando la magnitud del fasor corriente. Para el fin de carga, que son dos esmeriles, por ejemplo, para los esmeriles me decían
Cada motor eléctrico consume 500 bars, volt ampere reactivo, cada uno. Como son dos, multiplico por 2, tengo una potencia reactiva de 1000 volt ampere reactivo. Ahora, tengo el factor de potencia y tengo el Q. Por el triangulito que les había dicho, para determinar el P es simplemente SQ, la potencia reactiva, por la cotangente del ángulo. Ese ángulo es el arco coseno del 0.63. Su cotangente lo multiplico, obtengo este valor de potencia. Ojo, como es potencia activa, se expresa en watts. Y el procedimiento es el mismo, la misma ecuación para determinar la corriente. El siguiente es de la máquina eléctrica. La máquina eléctrica con 8 kVA. Ojo, como solo es kVA, se trata de potencia aparente, el S, con un factor de potencia de 0.25 en adelanto. ¿Ese adelanto a qué se refiere? Factor de potencia en adelanto. Este cuadrito resulta un poco importante. Este factor de potencia en adelanto que me dice es simplemente un indicativo de que se trata de que mi potencia reactiva será negativa. Simplemente eso. Entonces tengo 8 kVA, mi S, mi potencia aparente es 8 kVA, 8000 kVA, y como solamente tengo una máquina eléctrica, ahí queda. Y la potencia activa la puedo obtener conociendo el factor de potencia, el ángulo del factor de potencia y la potencia aparente. Reemplazo y obtengo 2000 watts de potencia activa. La potencia reactiva la obtengo similar a partir de la potencia activa y el ángulo del factor de potencia. Por el mismo procedimiento anterior, acá es necesario recordar el triángulo, siempre lo hago pensando en el triángulo. Y aquí el ángulo. Pero en este caso, como les había dicho, se trata de una carga con un factor de potencia en adelanto, una máquina eléctrica con un factor de potencia en adelanto. Por lo tanto, esa potencia reactiva va a ser negativa. En este caso, conozco la potencia activa, conozco el factor de potencia y también conozco el voltaje al que se somete esa carga. Puedo obtener la corriente, la magnitud del fasor corriente que circula por esa carga. El ángulo ya se obtiene por otro método. Luego, la penúltima carga es la de 15 lámparas incandescentes con 100 watts cada uno. Se trata de lámparas, es decir, solamente resistencias, por lo tanto su potencia activa será 15 por esos 100 watts cada uno, sería 1500 watts. Y como se trata simplemente de lámparas que contienen potencia activa, no tienen potencia reactiva, su potencia reactiva sería 0 para este caso. Aquí de la misma forma para calcular la corriente. Y ya en la última carga, que ya es otra cosita, cambia y me dice que es un horno puramente inductivo de 55 milihenrios. ¿Cuál es la ecuación acá? Hay una ecuación que me relaciona la potencia reactiva con la inductancia, con el valor de la bobina, en este caso 55 milihenrios. La ecuación es el voltaje al cuadrado por omega L. El omega, ya saben cómo se obtiene a partir de 2πf. El F me lo dan de dato de 60 Hz, lo multiplico por 2F, tengo 377 aproximadamente. El L es de 55 milihenrios, el voltaje de 220 al cuadrado, obtengo este valor expresado en volt ampere reactivo. Como es puramente inductivo, no tiene potencia activa, por eso es que su potencia activa es 0. En este caso sí puedo obtener la corriente a partir de este valor, a partir del valor de la potencia reactiva.
porque la potencia reactiva también está relacionada con el voltaje, la corriente y ya no el coseno, sino más bien en este caso el seno del ángulo del factor de potencia. Ojo que esta fórmula también existe para el caso de los capacitores. Hay una que me relaciona la potencia reactiva con la capacitancia. Ya, y ya para responder el primer inciso que me dice que calcule el factor de potencia y la corriente que consume la corriente, ya les he dicho cuál sería su método para su cálculo. En este caso, solamente me voy a enfocar en el factor de potencia. El factor de potencia, ahora lo que sigue es determinar tanto la potencia total y la potencia reactiva total de la fábrica, que consume la fábrica. Eso lo determino sumando las potencias que consumen cada elemento de la fábrica. Observen que he sumado 7700 más 8159 y así sumando cada valor de potencia que consume o que no consume, en este caso, de todos los elementos, obteniendo este valor. Algo parecido para la potencia reactiva. Lo sumo todo, observen que acá el valor negativo se debe a que era tenía un factor de potencia en adelanto correspondiente a la máquina de la máquina eléctrica, tenía una potencia reactiva en adelanto. Por eso es que acá se resta y el resto ya se vendría a sumar. Si no me dicen algo así como un factor de potencia en adelantos, es simplemente una potencia reactiva positiva. Haciendo el cálculo, obtengo este valor. Pero yo quiero determinar el factor de potencia y yo sé por definición el factor de potencia era la potencia activa entre la potencia aparente. Pero esa potencia aparente es sumamente fácil de determinar si ya conozco la potencia activa y ya conozco la potencia reactiva. Simplemente vendría a ser la hipotenusa de ese triángulo. Como lo observan acá, he calculado esa hipotenusa, el valor, la magnitud de esta hipotenusa. Y acá la potencia activa simplemente la he conservado. ¿Qué valor me da? De 0.831 para el factor de potencia. Esa sería la respuesta al inciso A. Pero además, para el próximo inciso, a mí me gusta determinar, me va a convenir determinar el ángulo del factor de potencia. Observen, recuerden de la definición anterior que el factor de potencia se expresa tanto como P sobre S o también como el coseno del ángulo, de este ángulo, de desfase entre tensión y corriente. Ese coseno vendría a ser lo mismo, 8.31. Por lo tanto, aplico un arco coseno y obtengo este valor para ese ángulo. Entonces, hasta ahí ya estaría la primera parte. Ahora la siguiente parte me dice, si la tarifa que tiene esta fábrica es de 0.01 por dólares por cada kilovolt ampere reactivo hora, ¿qué ahorro anual se obtendría de instalar un banco de condensadores a fin de conseguir un factor de potencia de 0.95 en retraso? Ya, para un factor de potencia de 0.95, ese ángulo de desfase vendría a ser el arco coseno del 0.95. Ese nuevo ángulo, este sería un nuevo ángulo para un nuevo factor de potencia de 18.2. Observen que el hecho de haber puesto condensadores me permite aumentar el factor de potencia. Y aumentando ese factor de potencia, mi ángulo va a disminuir de 33.79, casi 33.8 grados, a 18.2 grados. Es decir, disminuyendo mi potencia reactiva. Usualmente pueden encontrar que esa potencia reactiva no es de mucha utilidad, pero siempre existe. La que se puede utilizar para determinado trabajo más útil vendría a ser la potencia activa, el AP. Aquí luego, observen, como les había dicho, el Q, para un determinado valor de P, Q y el S, el Q se expresa como P por la tangente de phi. Por la tangente de phi. Pero en este caso, como quiera calcular la variación, cómo cambia esa potencia reactiva, voy a determinar el cambio
entre la potencia reactiva al inicio menos la potencia reactiva al final. Solo que acá ya lo han simplificado. Entonces lo que hago es reemplazar los datos. La potencia activa era 20.171 por la tangente del primer ángulo. El primer ángulo me resultó 33.8 menos la tangente del siguiente ángulo, que es el factor de potencia que yo requiero. En este caso tangente de 18.2. El cálculo en una calculadora se utiliza y me resulta este valor. Volt ampere reactivo de ahorro de energía. Es decir, esto es lo que estaría ahorrando al fin y al cabo. Lo que sí, porque si yo no pusiera ese banco de condensadores, incluso estaría gastando ese valor que hemos calculado. Pero al usar este banco de condensadores, mi potencia reactiva disminuye en ese valor, por lo tanto ya no estoy pagando por ese valor. Ahí se vendría a representar mi ahorro. Ahora ya con respecto a los datos, como me habían dicho en el problema, que las máquinas y los equipos trabajan durante 15 horas diarias, 325 días al año. 15 horas diarias por 325 para calcular cuántas horas en total está trabajando mis máquinas, 4.875 horas. Recordamos también de que la potencia es el trabajo entre el tiempo y el trabajo vendría a estar representado por la potencia por el tiempo. Ese ahorro, que le llamamos acá trabajo ahorro, va a ser la potencia que estoy ahorrando, 68, solo que acá se lo expresado en kilo, 6.87151, por el tiempo que lo estoy usando, para que finalmente me quede expresado en kilovolt ampere reactivo hora. Finalmente, ya teniendo cuánto trabajo estoy ahorrando en kilovolt ampere reactivo hora, ya puedo obtener cuánto estoy ahorrando en dólares. Simplemente aplicando este factor de conversión, le podremos decir, para determinar el ahorro. Sería la tarifa 0.01 dólares por cada kilovolt ampere reactivo multiplicado por la cantidad de kilovolt ampere reactivo que tengo. Kilovolt ampere reactivo hora que tengo. Multiplicando esas dos unidades se van a simplificar, quedándome solamente expresado en dólares. Es decir, para este caso, el hecho de haber instalado un banco de condensadores y para que me hayan concedido un factor de potencia de 0.95, estoy teniendo un ahorro de 334.98 dólares cada año, lo cual ya representa un ahorro significativo. Entonces, eso sería el detalle de esta pregunta. Esta pregunta se apega muy bien a lo que hemos venido viendo, todo sobre potencia. Por eso es que la puse primero. También me gustó esta pregunta ya que te muestra no solamente como suele haber algunas preguntas donde solamente te dicen HP, eficiencia, potencia consumida y factor de potencia para cada carga. En este caso ya lo va combinando un poco con los términos, a qué se refiere cuando me dice inducida, a qué se refiere cuando me dice en adelanto, cuando tengo solamente lámparas incandescentes, cuando tengo, por ejemplo, un orden puramente inductivo, una carga solamente inductiva y con su valor de inductancia, y lo combina de buena manera con una aplicación de economía, se podría decir, de cuánto es el ahorro. Interesante este problema con respecto a esto. Ahora sí, con respecto a la potencia compleja, al segundo ítem que les había dicho. Volvemos a lo mismo, a nuestro dipolo, a nuestra carga. Estamos analizando esa carga y el análisis, como puedes notar, de este simple gráfico y haberlo analizado detalle por detalle, nos permite interesantes aplicaciones para economía incluso. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que tengo? Voy a expresar esta tensión que depende del tiempo como una función de coseno. También se puede encontrar como funciones de seno. El análisis no cambia mucho. Solo cambia en los gráficos, por ejemplo, el desfase. El desfase incluso se mantiene igual.
Y acá la corriente también lo estoy expresando en función de un coseno, pero ahora desfasado un menos phi con respecto a la corriente. Estas dos expresiones que dependen del tiempo, como hemos visto en el taller anterior, cuando tengo una expresión que depende del tiempo, lo puedo llevar a su fasor. El fasor simplemente representa un número complejo, como habíamos dicho en ese entonces. Este fasor tensión, es simplemente el valor eficaz. El valor eficaz con un desfase de 0 grados. Y para la corriente, el fasor corriente vendría a ser su valor eficaz de corriente con un desfase de menos phi grados. Menos phi grados representaría. Esos serían sus fasores para cada, para cada una de estas funciones. Función tensión y función corriente. Ahora vamos a hacer una definición de la potencia compleja, como el producto del fasor tensión por el fasor corriente, pero el conjugado del fasor corriente. Ese conjugado representa una operación especial. Por ejemplo, en este caso, lo reemplazamos. El fasor tensión vendría a ser el mismo que hemos visto anteriormente, el de acá. Y el conjugado del fasor corriente ya es el negativo. Simplemente lo que afecta es su argumento. Lo cambia de signo. Si es negativo, lo va a pasar a positivo, como en este caso. Es simplemente lo que hace. Y como es un producto de dos fasores, lo que se hace es se multiplican las dos magnitudes y se suman los ángulos. En este caso, quedándome UI con un ángulo de phi. 0 más este phi me daría un ángulo de phi. Eso sería la potencia compleja, absorbida por ese dipolo receptor. Pero la potencia compleja, como es un... Esa potencia compleja, como les había dicho, hasta donde habíamos llegado, lo hemos expresado de esta manera. Pero como es un número complejo y esta simplemente es una representación de un número complejo, yo lo paso a una forma rectangular de esta forma. Esto es por teoría de números complejos, me vendría a quedar expresado de esta manera. Pero si notan que la primera parte representa la potencia activa y que la segunda parte me representa la potencia reactiva. Entonces, con respecto a la potencia compleja, la parte real de la potencia compleja es la potencia activa y la parte imaginaria es la potencia reactiva. Esto es importante ya que en algunos problemas del mismo tipo de que hemos visto que me dan tornos, esmeriles, por ejemplo, del mismo tipo de problemas, hay incisos en los que me piden determinar la potencia compleja. Y la potencia compleja es el mismo análisis, requerimos analizar potencia activa y potencia reactiva de cada carga y simplemente la potencia compleja me quedaría expresada de esta forma, donde este vendría a ser la potencia activa total y este la potencia reactiva total. No requiere otro análisis, es simplemente lo mismo, es otro paso, por decirlo de alguna manera. Ahora sí, ya para terminar, hay dos problemas de este tipo que son del ciclo 2022. Ya el taller pasado habíamos resuelto problemas que eran del ciclo pasado, desde el ciclo anterior todavía.
Ningún problema que suele venir de corriente alterna. Me dice en el circuito mostrado del voltaje sinusoidal entre los bornes del condensador de 35 microfarads es de 52 raíz de 2. Este es simplemente como un tipeo de la raíz cuadrada, 52 raíz de 2. Acá ya podemos observar un valor eficaz, que es con el que trabajamos la mayoría de veces, y su desfase. Es lo que me interesa más que nada. Y este también suele ser importante para algunos cálculos. Me pide determinar la corriente sinusoidal consumida por la rama RL. La rama R es la rama que hay una resistencia y una inductancia. Este es el caso. Me dicen la potencia compleja suministrada la potencia compleja suministrada por la fuente de corriente alterna. Acá pueden ver el término nuevo que se aplica con respecto al que habíamos visto en la teoría. Como me dicen potencia compleja, lo que a mí me interesa es determinar el voltaje. En este caso, para este tipo de problemas donde digamos, no es conveniente trabajar con potencias activas, potencias reactivas, para este caso me conviene determinar este voltaje y la corriente que circula por esta fuente de corriente alterna. Conociendo ese voltaje y conociendo esa corriente, mediante lo que habíamos visto, conociendo, conociéndolo, vamos a trabajar con sus valores en forma fasorial. Conociendo esos valores en forma fasorial, mediante este producto, que es la definición de potencia, disculpen mi mouse, que es la definición de potencia compleja, simplemente haciendo el producto de la tensión que calculemos por el conjugado del fasor corriente, ya obtendremos la respuesta para ese inciso, que es la potencia compleja. Entonces ahora conviene ver o plantear, digamos, una estrategia de solución, cómo es que lo vamos a solucionar. El dato que me dan es el voltaje sinusoidal entre los bornes del condensador de 35 microfarads, el valor de acá. Me dan ese voltaje, el valor entre sus bornes. Como tengo el voltaje, esto por ejemplo, este 35 microfarads suele ser molestoso, lo voy a pasar a su reactancia capacitiva, que es el valor que más me conviene para tenerlo, digamos, en forma fasorial. Recuerden que de un capacitor su ángulo es menos 90. Menos 90 para el caso de un capacitor. Y su magnitud era 1 sobre omega c. Para el caso de una bobina era omega L simplemente. 1 sobre omega c. Este omega, por si no lo recuerdan, simplemente, usualmente, si no me lo dan en la frecuencia, me dicen que frecuencia es 60 Hz, me lo dan incluido en una expresión. Este es 377, me indica esa frecuencia angular. Entonces ya tengo la capacitancia, me conviene pasarlo a esta forma. Y me conviene también pasar esta forma para no trabajar con senos, cosenos, que hacen más complicada el análisis. Me conviene tenerlo todo en formas fasoriales. Y algo así es lo que es eso. Analizando esta expresión, por ejemplo, me dicen que el voltaje del capacitor es este dato. Esto lo tengo de dato. Pero en el capacitor, esta corriente que yo le he llamado corriente 6, que es la que circula por esta rama, sabemos que la corriente que circula por un capacitor es simplemente la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto a la tensión, al tiempo. Tengo la capacitancia y esa derivada la puedo obtener fácilmente de este análisis. Puedo derivar esta expresión obteniendo la de acá y simplemente multiplicando poder obtener esto de acá. Yo eso lo paso a expresar a forma fasorial y obtengo esa corriente que circula por ese capacitor. También aquí, por ejemplo, lo que podría haber hecho es determinar su impedancia. Su impedancia que vendría a ser 1 sobre omega c. 1 sobre omega c con un ángulo de menos 90.
como tengo el voltaje del capacitor, que es, en el voltaje en ese capacitor es simplemente 52 con un ángulo de menos 57. Con ese voltaje y esa reactancia que les había dicho que trabaja como una resistencia, entonces la corriente se puede obtener como el voltaje entre esa impedancia, lo voy a poner en la forma de impedancia. Y de esa manera obtengo directamente la corriente. También lo pueden haber hecho por este análisis, por ejemplo. Acá, ¿qué es lo que he hecho? A cada carga, recuerden que del problema inicial me daban cargas en valores de inductancia, en Henry, me daban en resistencias y en capacitancias. Todos esos valores yo los paso a su forma de reactancia o, en forma más general, a su impedancia equivalente. A la forma de su impedancia equivalente a cada carga. Por ejemplo, la carga Z1 que era una resistencia de 25, que recordemos que si lo pasamos a su reactancia simplemente es 25, no cambia. El que cambia ya es el 0,08. Pero ese valor también lo puedo dejar en forma compleja, ya no en forma polar, sino en forma compleja como omega LJ. El omega es 377, el L es 0,08, multiplico y obtengo este valor. Eso es lo que he hecho para cada uno. Para el Z2, por ejemplo, que en el Z2 me imagino, por lo que veo, es solamente una bobina de 0,06 Henrys. Su impedancia equivalente va a ser omega LJ. El omega lo conozco, el L es dato, obtengo entonces esa impedancia. Y para el resto de datos también lo tengo. Tengo capacitantes, tengo resistencias, tengo capacitantes, tengo todos los datos, no tengo incógnitas para que me pueda causar problemas. Por lo tanto, lo reemplazo simplemente el Z3, el Z4, el Z5 y el Z6 a su forma de números complejos, como pueden observar. Esta capacitancia acá, por ejemplo, estoy ubicado un capacitor de 45 microfarads. Lo que hago es pasarlo a su forma compleja. Recordemos que para un capacitor la expresión era esta de acá. Menos 1 sobre omega c J. Entonces, obtendría este valor. Eso es lo que he hecho para cada carga. Acá, por ejemplo, esta es una resistencia. Acá en el gráfico pueden observar una resistencia de 75. Simplemente su impedancia equivalente sería de 75 ohmios. Entonces, ¿cuál sería lo siguiente? Por ejemplo, el Z6 ya lo calculamos. El Z6 lo calculamos y la corriente ya lo hemos calculado. Tenemos la impedancia, puedo obtener ese voltaje. Ese voltaje, esa tensión entre estos bornes, que vendría a ser el mismo para esta impedancia, para esta impedancia, para esta impedancia, para esta impedancia. De esa manera yo obtengo ese voltaje. Y me va a ser útil para determinar, por ejemplo, para determinar corrientes, para determinar cada corriente, como lo pueden observar acá. Por dato me indicaban insisto, que querían que determine la corriente sinusoidal consumida por la rama RL. La rama RL es la primera rama, donde estaba el Z1. El Z1, como ya tengo la diferencia de potencial entre estos bornes, que vendría a ser el mismo entre estos bornes, tengo el Z1, esa corriente simplemente se obtiene por el Bier. En este caso ya no es una resistencia ni una impedancia, pero se trata como resistencia, ya les había dicho, para que no haya mucha complicación. Y de esa manera obtengo esta corriente que circula por la rama de RL. Lo mismo hago para el resto de impedancias, por impedancia 1, la impedancia 4, la impedancia 3, para el resto, obteniendo las corrientes que circulan. ¿Con qué finalidad? Si calculo todas estas corrientes que circulan por cada impedancia, voy a poder obtener esta corriente. Si obtengo esta corriente y tengo estas impedancias, voy a obtener el potencial entre estos bornes, y como tengo el potencial entre estos bornes,
simplemente va a ser más fácil determinar cuál es el voltaje en forma fasorial, claro está, en forma compleja lo puedo dejar, de este generador de corriente alterna. Y eso es lo que hago. Obtengo esa corriente, la corriente total, y antes de calcular la potencia compleja hago un cálculo previo del voltaje de la fuente, lo que les había dicho. Esa corriente, acá lo he dejado en forma compleja, aunque también puedo dejarlo en forma polar, esa corriente por esa impedancia de 75 más ese voltaje que lo habíamos calculado en esta parte y más la corriente multiplicado por la impedancia X, que representaba un capacitor, obteniendo esta expresión en forma de número complejo. Entonces ahora ya puedo determinar la potencia compleja suministrada por la fuente de corriente alterna como el voltaje multiplicado por la corriente. El voltaje se conserva el mismo valor por el conjugado simplemente hace que cambie la parte compleja, ya no es menos sino más. Pasan a la calculadora eso y lo calcula de inmediato, dándome este valor. La otra pregunta parecida. Hasta acá, si tienen alguna pregunta, déjenlo en el chat, por favor. O si no, un breve lapso, un descanso de 5 minutos, por favor. Y regreso. Dani.
Listo. Parece que no hay preguntas. Entonces, para pasar al último problema, si no me equivoco. Ya. Problemas también del siglo 2022, que dice: una fábrica ubicada en el distrito de San Miguel recibe a la empresa Enel Distribución Perú un suministro eléctrico de 380 voltios, 60 Hz. Esta fábrica tiene la siguiente carga eléctrica. Acá, por ejemplo, me dan la frecuencia y me dan el voltaje. Ya es diferente el voltaje de suministro que el problema anterior, que era de 220. Pero el problema sigue siendo parecido. Por ejemplo, acá me dan potencia en HP, su eficiencia y su potencia, su porcentaje de potencia consumida y el factor de potencia. Por ejemplo, acá en este caso no me dicen si es inducida o si es capacitiva, pero cuando tengo esos casos, lo tengo que sobreentender que es inductiva, ya que es generalmente la que más, la que más tiene uso. Para los tornos, tengo 3 tornos también me dan la potencia en HP, tengo la eficiencia y tengo la potencia consumida y el factor de potencia, claro, que también me lo dan en este caso, me dicen que es inductiva. Es bien parecido al problema anterior. Acá, por ejemplo, ¿qué cambia? Como les había dicho, si ya no me dan HP, la fórmula para obtener la potencia va a cambiar un poco cuando ya me dan en watts. Acá, por ejemplo, ya me dan directo la potencia en watts, pero me dicen también que tiene una determinada eficiencia con una determinada potencia consumida. Ahí va a cambiar la ecuación. Luego una potencia, un voltamperio en adelanto. Ese adelanto también era un indicativo del signo que debía tener la potencia reactiva. En este caso, este voltamperio me indica la potencia aparente. La potencia reactiva y la potencia activa lo voy a tener que obtener directamente de la potencia aparente y del factor de potencia. Tengo un horno eléctrico resistivo, es decir, de que su potencia reactiva va a ser 0 y tengo solamente potencia activa. También, parecido al anterior, tengo un reactor o bobina de 80 milihenrios. ¿Para qué me sirve este dato? Conociendo el 80 milihenrios, conociendo la frecuencia de la cual se puede calcular la frecuencia angular y conociendo el voltaje, puedo obtener esa potencia reactiva que consume este reactor. También por tratarse de una bobina, una carga solamente que tiene una inductancia, su potencia activa sería 0. Otros equipos y artefactos eléctricos consumen 1800 voltampere reactivo, me dan la potencia reactiva y me dan el factor de potencia. Si todas las cargas trabajan a la vez en las condiciones eléctricas indicadas anteriormente, me piden determinar el triángulo de potencias, es decir, este es un indicativo, calcula todas las cargas, para cada carga calcula su potencia activa, potencia reactiva, súmalo y hace ese triángulo, y la corriente total consumida por la fábrica. Parecido también lo mismo que indicaba en el programa anterior. Y a ver, como les había dicho, el programa anterior lo saqué del 2013, este es del 2020. Este tipo de problemas suele ser como digamos la que más, la típica, la que ya siempre viene. Y tiene el mismo procedimiento, no cambia el procedimiento. Se podría simplificar tal vez, pero el procedimiento es el mismo. Analiza cada carga y con respecto al valores de potencia activa, potencia reactiva que obtengas, y ya puedes determinar el resto que te piden. Por ejemplo, acá luego me piden potencia reactiva y capacidad de condensadores a conectar o desconectar a fin de conseguir un factor de potencia en retraso. Ese en retraso me indica una potencia reactiva positiva. Si adelanto y retraso me indican solamente el signo de la potencia reactiva, el signo que tendrá la potencia reactiva. Acá he puesto un esquema con respecto a todas las cargas que tiene, 2 compresores, 3 tornos, un taladro, sometidos a la misma diferencia de potencial, que será de 380 voltios. Analizando cada carga para los compresores, tengo este valor, me da el HP, me da la eficiencia de potencia consumida, y el mismo procedimiento que hicimos para el ejercicio anterior se hace acá. Acá, por ejemplo, ¿qué es lo que he hecho para una sola compresora? Y para 2 compresoras ya lo he multiplicado por 2. Observen que en este caso
lo he simplemente dejado como potencia compleja, y como la potencia compleja ya sabemos que se relaciona con la potencia aparente y con la potencia activa y la potencia reactiva, lo puedo dejar de esa manera. Y lo mismo para la otra cara, en este caso los tornos me dan los HP. Para un torno, acá he hecho el análisis para un torno, y para 3 tornos, si son 3 tornos, simplemente se lo multiplica por 3 a cada valor, obteniendo ese valor de potencia compleja. Para el taladro, ojo que para el taladro ya me dan el valor en watts, si se dan cuenta. 3500 watts, por eso es que acá ya no multiplico, por ese 746 que representa el factor de conversión, simplemente lo dejo ahí, por la potencia consumida entre la eficiencia. Me da este valor, la potencia reactiva lo obtengo de esta manera, y como se trata de un solo taladro, lo dejo de la misma manera como ya estaba. No cambio nada. La máquina eléctrica, que me hablan sobre la máquina eléctrica. Me dicen que es de 3850 voltampere, es decir, ya tengo la potencia aparente, tengo esa potencia aparente, y de esa potencia aparente, por ese triangulito, siempre es conveniente ese triangulito, ya que te facilita la manera en la que están relacionadas las tres potencias. Además, observen que como me dicen en adelanto, ese adelanto indica que la potencia reactiva va a tener un valor negativo. Por eso es que este triángulo ya no lo he graficado para arriba, como que es cuando tengo una potencia reactiva positiva, sino con una potencia reactiva negativa. Acá, por ejemplo, no lo he puesto directamente el signo, pero ya lo he colocado para la potencia compleja. De no haberlo hecho, esto es un error, y me va a traer errores al calcular la potencia activa total y la potencia reactiva total. Y eso de esta parte. Para el horno eléctrico lo mismo, que me habla sobre el horno eléctrico, me dice que es resistivo de 3.5 kilowatts. Solamente hay un horno, entonces tengo una potencia de 3500 watts y no hay parte compleja, no hay potencia reactiva. La bobina, ¿qué me dice? La bobina es de 80 milihenries. Acá, por ejemplo, lo que he hecho es simplemente, acá hay una expresión que es la que les había mostrado, más directa para determinar la potencia compleja, porque como es una bobina, solamente tiene potencia compleja, una potencia, y no hay parte entera. Su parte entera, su potencia activa sería 0 por trasladarse una bobina. Pero en este caso he hecho como otro análisis que también es válido. Para la potencia compleja, por ejemplo, yo quiero determinar la potencia compleja, necesito el voltaje en su forma compleja. Acá lo he dejado en forma compleja. Acá pueden decir que no está en forma compleja porque no hay el J, pero como ese voltaje, acá creo que hay un error porque no he considerado que el voltaje es de 380. Claro, acá habría un error de cálculo. Acá es 380, no 120. 380, por ejemplo, ahí pueden tenerlo en cuenta para posibles errores. Ojo, como uno ya está acostumbrado a resolverlo con 120, puede pensar de que todos los problemas se van a traer con 120. Pero, por ejemplo, en este problema me daban con 380 y ya cambia en este caso. Cambia el valor del voltaje a 380, pero el procedimiento no cambia, sigue siendo el mismo. Acá con el valor de la inductancia obtengo esa reactancia inductiva, que es el omega LJ. El omega es 2πf, LJ, el F lo tengo, el L lo tengo, yo puedo obtener su reactancia inductiva. Esa reactancia inductiva, por tratarse, simplemente lo analizo como si fuera una resistencia, aunque no lo es en sí. Divido el valor del voltaje, que es 380 con un ángulo de 0, de esta manera, 380 con un ángulo de 0, que es lo mismo que simplemente 380. Acá lo colocaría 380 entre 30.159. J, claro está. Haciendo ese cálculo obtengo este valor. En este caso va a cambiar el valor de la corriente.
Pero el signo negativo sí me va a salir, porque el J ya no va a aparecer en el denominador, sino ahora en el numerador. Ese J, si, este signo sí está bien, por eso es que su conjugado va a ser positivo, ya no va a ser negativo. Y el voltaje pues, se va a mantener con 380. Hago ese producto y obtengo un valor. Acá va a cambiar, por ejemplo. Acá, ¿qué es lo que va a traer por error? De que la potencia reactiva total va a ser diferente. La potencia activa, como no influye, no va a afectar. En el otro caso ya tengo otros equipos y artefactos eléctricos que consumen 1850 watts. Tengo volt ampere reactivo ahora, es decir, tengo ya potencia reactiva. Como tengo potencia reactiva y a partir del factor de potencia puedo obtener directamente, la potencia activa. Y como no me dicen la cantidad, simplemente me dicen de manera general otros equipos, su potencia compleja estaría dada por esa expresión. Hasta ese momento ya hemos calculado de todas las cargas, de cada una de las cargas que hay. Luego de haber hecho eso, lo que sigue es determinar tanto la potencia activa total como la potencia compleja total. O simplemente, como lo he hecho, o la suma de potencia compleja, la potencia compleja total, que vendría a ser la suma de cada potencia compleja que he calculado para cada carga, obteniendo esta expresión de acá. Representándolo en un triángulo, sabemos que esto representa la potencia activa, esto es la potencia reactiva, y por un Pitágoras obtengo el valor de su potencia aparente. Eso, y en el inciso A me pedían el triángulo de potencias, que ya está, y la corriente total consumida por la fábrica. Ya acá recordar de que la corriente, por ejemplo, acá ya no lo he calculado su fase, su forma fasorial, simplemente la magnitud. Y generalmente eso es con esto ya te dan todos los puntos, ya que calcular en forma fasorial implica calcular la fase. Además, acá uno podría dudar, pero si no me están dando la fase de este voltaje, ¿cómo puedo saberlo? Aunque usualmente se utiliza el cero. Por eso es que usualmente si me piden corriente consumida por la fábrica en amperios, ya simplemente lo dejo en su forma como magnitud. Y para eso me ayudo de la potencia aparente, que ya lo he calculado por un Pitágoras, y el voltaje que ya lo tengo, que es para este problema de 380. Haciendo esa división obtengo este valor. Ahí obtendría la corriente entonces que consume la fábrica. En su magnitud, claro está, porque la corriente que consume en sí es un fasor. Pero acá solamente he calculado la magnitud, ya que es más fácil y no te consume mucho tiempo. Calcular la fase calcular cada corriente, calcular cada fase, también te puede traer muchos problemas de cálculo y al final que puede estar mal. En el problema anterior, por ejemplo, lo que yo estaba haciendo es calcular la corriente para cada carga. Eso también podría traerte mucho tiempo. No podrías hacerlo, sino simplemente como haces acá, como he hecho acá, la potencia compleja, obtienes la potencia aparente, como conoces el voltaje, y obtienes la corriente. Y la fase es simplemente el arco tangente de Q entre P, dándome este valor. Ahora me piden qué capacitancia. Esa capacitancia está expresada por esta ecuación. Es una ecuación ya conocida que se refiere a cuánto cambia la potencia reactiva entre el omega por el voltaje al cuadrado. Conozco el denominador es conocido. Tengo la frecuencia de 60 Hz y tengo el voltaje que es de 380 voltios. Ahora la parte del numerador se obtiene por esa expresión. Esta potencia activa total la conozco, ya la he calculado. Y ahora determino, esta por ejemplo es la inicial, el omega t, este valor de acá va a ir acá, el 30.9657 grados, menos el nuevo factor de potencia que yo quiero es de 0.95 en retraso.
0.95. Para determinar ese ángulo de ese factor de potencia yo saco el arco coseno. Si lo hacen van a obtener el valor de 18.19. Hacemos ese cálculo y obtengo este valor. En microfaradio de resultados, generalmente. Y entonces de esa manera ya hemos resuelto tanto el inciso A como el inciso B. Acá podemos observar que ya cambia. La parte inicial no cambia mucho, simplemente es el análisis de cada carga. Lo que cambia es ya como qué preguntas te están haciendo. Acá me han pedido, por ejemplo, capacidad de los condensadores. Es ya otra ecuación, diferente a la que habíamos visto en el problema anterior, que es casi parecido a esta. Ajá. Aquí una frase de finalización. Si caíste ayer, ponte en pie hoy. Tengo entendido de que la práctica calificada que les tomarán es este sábado, si no me equivoco. Y ya para el siguiente sábado les estarían tomando la cuarta PC. Si me estoy equivocando, me confirman por favor. Y para el siguiente taller ya estaríamos viendo problemas con respecto a la cuarta PC. Para que vaya todo bien. A ver, voy a dejar de compartir. Listo. Bueno, compañeros, eso sería todo. Gracias